Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Creo que tiene mucho volumen el micrófono y también eso está algo flojito, ¿verdad? Amén. Algunos han escuchado sobre la meritocracia. ¿Sabe alguno? Meritocracia. ¿No? ¿Sí? ¿No? Hoy vamos a aprender eso. La meritocracia es tener una posición o ganar sencillamente una posición por tus propios méritos. Por eso es meritocracia. No que te pongan por un dedazo así, quiero que lo pongan a él. No que lo pongan a uno solo porque conoce a alguien, porque tiene conectes, sino porque tú te lo ganas con tus propios méritos. Eso es la meritocracia. No porque soy amigo de él, no porque soy hermano de aquel, no porque mi mamá dice de que el tío de mi primo, de mi hermano, de mi abuela, no, sino porque me lo gano por mis propios méritos. Eso es la meritocracia, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos creen que a Dios le gusta la meritocracia cuando se habla de la salvación? ¿El reino de los cielos es una meritocracia? ¿Sí o no? ¿Ah? No, la niña dice que sí, no. No, hermano. Y vamos a ver eso en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Cuando lo tengan me dice amén y se pone de pie, hermanos. Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Del 7 al 9. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la letra en la traducción de la Reina Valera 1960. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Tome asiento, hermano. Dígale al hermano que tiene a la par, aún sin merecerlo. Aún sin merecerlo. Ese es el tema del mensaje de hoy. Aún sin merecerlo. Por eso hablaba mucho de la meritocracia. Por eso hablaba mucho de ganarte las cosas. Por eso hablaba mucho, porque a veces creemos merecer ciertas cosas, merecer ciertos privilegios, merecer ciertas dádivas o bendiciones de Dios solo porque le servimos o solo porque tratamos de vivir en santidad. Pero déjame decirte que nunca vamos a ser merecedores de ninguna bendición, nunca vamos a ser merecedores de ninguna cosa que nos ha dado Dios, pues todo es por gracia. Yo no he hecho nada para mi salvación. Jesús hizo todo para salvarme a mí. Y es por eso que me encanta decir gracias por darme todo cuando yo no hice nada. Gracias por darme todo cuando no me merezco nada. Porque es así, hermano. Es aún sin merecerlo. La vez pasada les hablaba que es bastante fácil comprender la ley. La ley me dice que si yo hago algo, recibo bendición. La ley me dice de que si yo hago ciertas cosas, recibo mi salvación. Pero la gracia me dice que Jesús ya lo hizo todo para salvarme a mí. Porque Él me amó primero. Porque Él derramó toda su sangre cuando yo no había nacido, hermano. Cuando ni mis ancestros habían nacido. Quizás cuando mis ancestros andaban aquí en Taparrabo, los náhuatl. Ya me amaba el Señor. Ya me amaba. Y es por eso que nos cuesta tanto comprender la gracia. Porque la gracia se define como amor. Y es que en ocasiones no sabemos amar. Hay un corito que dice, yo no sabía amar, pero Cristo me enseñó. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor y se los acabo de leer. A veces pensamos que sabemos amar, a veces pensamos cuál es la definición de amor, pero no lo llevamos a la práctica, es decir, de que no amamos. Solo sabemos el contexto, nos quedamos en lo conceptual, pero en lo procedimental no sabemos cómo amar, porque Cristo, no hemos dejado que Cristo nos enseñe a amar. El amor de Dios es maravilloso y no se puede comprender,
porque nuestra mente es tan pecaminosa, nuestro corazón es tan duro, nuestro corazón es tan engañoso, que no nos permite comprender el amor de Dios. No nos cabe en la cabeza como alguien sabiendo que le íbamos a fallar, como alguien sabiendo que lo íbamos a ignorar. Se dio todo por cada uno de nosotros, derramando toda su sangre para el perdón de nuestros pecados, aún sabiendo que íbamos a ser pecadores, aún sabiendo que muchas veces lo íbamos a ignorar. Hay un pasaje de la Biblia en el que habla del Mesías y dice que iba a ser experimentado en quebranto. Jesús es experimentado en quebranto. No solo cuando lo azotaron, no solo cuando lo golpearon, no solo cuando lo crucificaron. Me atrevo a decir que quizás todos los días al ver nuestras actitudes es experimentado en quebranto. Al ver cómo lo ignoramos, al ver cómo rechazamos el sacrificio de Jesús. Cuando nosotros decimos, estoy solo, me siento mal. Pero Jesús dijo, yo no os dejo solo, les dejo al Espíritu de verdad, al Consolador. Jesús nos dejó ese regalo maravilloso, el Espíritu Santo. Y es que a veces nos sentimos solos porque nos rodeamos de tantas cosas y dejamos al Espíritu Santo a un lado. Un día de estos compartía una imagen que decía, queremos ser prioridad para alguien, pero a Dios lo dejamos de último lugar. Todos queremos ser prioridad para las personas. Quiero ser prioridad para mi mamá, quiero ser prioridad para mis hermanos, quiero ser prioridad para mi familia, quiero que ellos tengan cuidado de mí, que me pregunten cómo estoy, quiero que ellos me cuiden, quiero que ellos me den de comer. Quiero que sepan todo lo que me pasa. Quiero que sepan que aún sin decirlo, las personas sepan cómo estoy. ¿Y qué hay de Jesús? ¿De verdad Jesús es una prioridad? ¿De verdad estamos siendo recíprocos con Jesús? A veces nos gusta tanto recibir atención, pero dar atención a Jesús no nos gusta. A veces queremos que Jesús nos cure de todas nuestras enfermedades, que nos perdone y que nos diga, yo tampoco te condeno, pero la parte que dice, vete y no peques más, no nos gusta porque es la parte que nosotros tenemos que hacer. Porque Jesús ya lo hizo todo. A mí no me gusta decir, Jesús vencerá tu pecado. Jesús ya venció. Jesús va a vencer toda cadena de maldad. Jesús ya venció toda cadena de maldad. Jesús vencerá el mundo. Jesús ya venció el mundo. Él ya hizo todo. Se dio el sacrificio una tan sola vez para perdón de todos nuestros pecados, mediante derramar toda su sangre. Y es aún sin merecerlo. Aún cuando tú no sabías nada de Cristo, aún cuando lo rechazabas, cuando te llegaban a la puerta y decían, está Milton, decile que no estoy, dice que no está. Y cuando me marcaban, Milton, vas a ir a Gamaliel, hermana Cristal me marcaba, Milton, vas a ir a Gamaliel, no, fíjate que tengo un compromiso, ay, a la otra. Y al rato, Milton, aquí vengo. Y me encontraba siempre enfrente, no me lo podía esconder. Aún cuando rechazábamos a Jesús, cuando no queríamos ir a la iglesia, cuando luchábamos con congregarnos, cuando luchábamos por arrancar y dar ese paso de decir, yo acepto a Jesús en mi corazón y ahora quiero convertirme en cristiano, quiero responder al amor de Jesús. Aún cuando nos resistíamos tanto, Jesús ya nos demostraba su amor, a darnos esa oportunidad. Darnos esa oportunidad. Hay versículos en la Biblia un poquito fuertes. En el libro de Deuteronomio hay un pasaje que dice, hay bendición y maldición. ¿Qué camino vas a elegir? Tengo bendición y tengo maldición. ¿Qué camino vas a elegir? ¿Qué camino estamos eligiendo? ¿O qué camino hemos elegido ya? ¿Bendición o maldición? Jesús se dio todo. Me encanta decir eso porque yo no logro comprender, en realidad no logro comprender cómo alguien tan puro, tan santo se dio todo y murió por mí. ¿Quién soy yo? A veces como predicadores o a veces como cristianos vemos
Como vemos por encima del hombro a las personas así. Uy, el impío. Uy, el ateo. Uy, el pecador. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes? Oh, es que yo sé la palabra del Señor. Aleluya. Pero la vez pasada les predicaba que en la misma palabra del Señor decía que la lectura diaria de la Escritura evitará que te vuelvas orgulloso. Entonces sí, la palabra, sí, estar leyendo y leyendo la palabra te está volviendo orgulloso de que sabes mucho, entonces estás leyendo mal la Biblia, hermano. Le estás leyendo con tu mente y no con tu corazón. Así como hablaba ayer mi hermana Vanessa, ¿de qué sirve saberte toda la Biblia si no vas a poner nada en práctica? ¿De qué te sirve sabértela toda y en todos los idiomas, hermano? En todas las traducciones, si no vas a poner nada en práctica? Oidores olvidadizos, decía Santiago. De esta manera solo se engañan a ustedes mismos. La Biblia no te engaña, la palabra del Señor no te engaña, tú mismo te engañas, yo mismo me engaño, de querer tomar textos a mi conveniencia y no a lo que en realidad el Espíritu Santo está revelando. Quería que fuéramos a primera de Juan, siempre la primera carta de Juan, pero ahora en el versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor no consiste en lo que yo pueda hacer por Jesús, en lo que yo pueda hacer por Dios. El verdadero amor consiste en lo que Jesús ya hizo por mí y en cómo yo voy a responder. Hay una alabanza bien bonita de Julio Melgar y tiene un montón de letras, ¿verdad, hermano? Todas las alabanzas tienen un montón de letras, pero hay una parte que me gusta donde dice: hoy quiero responder a tu amor. Es que yo no puedo dar amor, yo no puedo darle mi amor a Dios, yo no puedo entregarle mi amor a Dios porque Él ya me lo dio, yo solo puedo responder a su amor. Yo no puedo enviar amor, yo no puedo ser un emisor de amor. De lo que el Señor me ha dado, yo le doy porque respondo a su amor, porque Él transforma mi corazón, porque Él transforma mi mente y porque Él me enseña a amar. Yo por mi propia cuenta, yo no puedo hacer nada bueno, aunque a veces pensemos, no, es que qué buena persona el hermano, pero con tu propio ser, con tu propia carne, nunca va a salir nada bueno, porque estamos llenos de pecado. De pecado. El mismo Pablo decía: mas yo soy carnal. Y nosotros nos la picamos de espiritual, hermano. ¿Y quién era Pablo, hermano? Yo admiro tanto a Pablo. Admiro más a Pablo que al rey David. Admiro más a Pablo que al mismo Salomón. Admiro más a Pablo que a José, el que vivió en Egipto. No a mi hermano José. Admiro mucho más a Pablo por la transformación que tuvo, por ser un hombre tan letrado, por ser un hombre tan preparado, y se dio, todo eso lo tenía por basura, todo eso lo tenía por pérdida, todo ese conocimiento, comparado con lo que Jesús le había dado. Imagínense. Y el mismo Pablo decía: yo soy carnal. Yo estoy lleno de pecado, dicen otros pasajes. Hay una lucha dentro de mí entre el pecado que habita en mí y la ley que está en mi mente. Y estas luchas, esa será una lucha constante. A veces pensamos de que vamos a tener luchas y que vamos a salir de una lucha y que ya nunca va a volver, pero a veces hay luchas que se tienen que dar día a día, todos los días, en una lucha constante. Así como lo decía Pablo. Todos los días. Y Pablo decía: no hago lo bueno, sino lo que aborrezco, pues cuando trato de hacer lo bueno, hago el mal, no lo entiendo. Y decía: es por el pecado que habita en mí. Es por el pecado. Y el mismo Pablo reconocía que dentro de él había pecado, pero que Jesús lo purificó con su sangre. Es que Pablo comprendió casi todo, hermano.
era porque tenía el Espíritu Santo. Pablo, siendo un fariseo, conociendo toda la ley, andaba ahí y no tenía su casa, no tenía un lugar a donde quedarse. Tenía que trabajar para ganarse su sustento, porque algunas iglesias no le querían colaborar, no le querían dar ofrenda. Entonces el hermano Pablo tuvo que trabajar tejiendo tiendas para sostener a su persona y sostener a la obra también. Porque Pablo reconocía que él no se merecía nada. Pablo reconocía que él no podía darle nada a Jesús que Jesús no le hubiese dado a él ya, aún sin merecerlo. Quería que fuéramos también a Mateo 15:32. Hace poco estaba leyendo esto y de verdad hay pasajes tan sencillos, pero que tocan tanto el corazón de uno, y quería compartirlo con ustedes. 15:32 de Mateo, ¿ya lo tienen? Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Mucha gente estaba ahí escuchando las enseñanzas de Jesús. Jesús estaba predicando, Jesús estaba compartiendo las buenas nuevas de salvación, pero Jesús reconocía la carnalidad de las otras personas. Jesús conocía cómo se sentían, pues era hombre también y sentía hambre. Entonces Jesús sintió compasión de todas las personas. Y déjame decirte que estaban recibiendo el mensaje, pero también Jesús se preocupaba por su alimento carnal, por su alimento material. Jesús también se preocupa por tus necesidades corporales. Jesús también se preocupa cuando no tienes que comer. Jesús también se preocupa cuando no tienes con qué vestirte. Jesús también se preocupa y tiene compasión. A veces solo creemos de que el Espíritu Santo es algo meramente espiritual. A veces pensamos que Jesús es algo meramente espiritual, y también lo es, pero también se preocupa por tus necesidades carnales. Jesús tuvo compasión. Y todo ese pueblo no se lo merecía. Eran unos pecadores, todos somos pecadores, pero Jesús tuvo compasión de ellos y dice: verlos en ayunas no quiero despedirlos, porque se pueden desmayar, porque se pueden morir. Yo no quiero despedir a esta multitud, porque se pueden desmayar en el camino, porque son hombres y son débiles. Y ahí cuando los alimentó, cuando hubo el milagro de la multiplicación, y todo nació porque Jesús tuvo compasión de personas que solo lo estaban oyendo, pero ya tenían 3 días oyéndolo, y Jesús decía: ya tienen hambre, no tienen que comer, y que vayan a comprar, no quiero, porque se pueden desmayar, no pueden porque no han comido. Tráiganme lo que tengan. Y ahí Jesús multiplicó. Y ves eso tan hermoso, de que aún con lo poco Jesús puede hacer mucho, y puede ser de bendición para las demás personas. Y Jesús, ese amor, no sé cómo explicar ese amor tan tierno, de cómo preocuparse por ese montón de personas, por 4,000 personas. Y dice: se pueden desmayar, y no los quiero enviar en ayunas, mejor que coman aquí conmigo. A veces pensamos de que cuando el Señor nos manda a hacer algo, nos va a mandar en ayunas, pero primero tenemos que comer de lo que Él nos da, pero luego tener fuerzas para ir. Entonces a veces queremos ir a las naciones y todo eso, pero no queremos comer lo que Jesús nos está dando aquí. Entonces, ¿a qué vas a ir a las naciones? ¿Por qué vas a ir a ayunas? Te puedes desmayar. ¿A qué vas a ir? Te puedes desmayar. A veces queremos acelerar el proceso, algo que el Señor nos prometió, algo que el Señor nos ha dicho, o algo que se nos ha sido profetizado. Pero no nos gusta comer primero, queremos todas las cosas
Y Jesús tiene compasión de nosotros y por eso no nos da lo que nos ha prometido en este tiempo, porque sabe que si salimos nos vamos a desmayar porque no hemos comido. Porque no hemos comido. Porque andamos en ayunas y en ese camino nos podemos desmayar y hasta podemos morir. Vamos a ir a la carta de Pablo a los Efesios. Efesios. ¿Ya lo tienen? Yo no. Efesios 2, del 4 al 5. ¿Ya lo tienen? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Yo logré comprender esto, porque Dios no me paga conforme a mis actos, porque Dios no me paga conforme a lo que yo hago. Es que Dios es rico en misericordia y me paga conforme a la riqueza de su gracia y no conforme a lo que yo hago. Me paga conforme a lo que Él tiene, me paga conforme a su gracia, me paga conforme a lo que Él es, a lo que Él es. Él es amor, Él me paga con amor y yo no me lo merezco. Es por eso que Pablo dice, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, no mediante obras, no mediante que yo me pare aquí a predicar, no mediante que yo esté sentado ahí, no mediante esas cosas que sí son importantes, en realidad son bien importantes, pero lo más importante es conocer en nuestro corazón que Jesús es el Señor y mediante su gracia yo soy salvo, no por lo que yo haga, no por lo que yo diga, no por lo que yo piense, sino por Jesús, por responder al amor de Jesús, entonces soy salvo. He ahí la clave. Un amor impresionante, incondicional. Y Pablo decía, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, porque me paga conforme a la riqueza de su gracia, no me paga conforme a mi multitud de pecados. Jesús viene y me transforma, Jesús viene y me hace arrepentirme y alejarme del pecado y me paga mis actos con gracia, con amor. Eso es lo que hace Jesús. Jesús mismo dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Que quizás hoy te sientes perdido, Jesús vino a salvarte. Que quizás hoy me siento perdido, Jesús vino a salvarme. Que quizás he estado muerto en mis pecados, pero el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús hoy te da tu lugar. Quizás el mundo te ha metido en la cabeza que no vales nada, que no sirve para nada. Pues el mundo es bueno para eso, hermano. No que si aquel hermano ya tiene 21 años y mira todo lo que ha logrado y tú no has logrado nada. No es que aquel hermano ya tiene 30 años, tiene tu misma edad y ya tiene su casa y tú no la tienes todavía. No es que aquel hermano ya tiene hijos y tú todavía no tienes hijos y ya estás en edad de hacerlo. No es que aquel hermano tiene carro y tú no tienes carro. El mundo y el enemigo te bombardean todos los días queriéndote comparar con otras personas, pero ahora viene Jesús y te dice, yo te he dado un lugar donde sentarte a mi mesa. Y eso es lo que más importa. El libro de Proverbios, yo leí todo el libro de Proverbios, hice ese challenge, ya les he contado, de leer un proverbio todos los días. Los meses, algunos tienen 30 días, ¿verdad? Entonces el libro de los proverbios tiene 30 capítulos, si mal no recuerdo. Entonces se lee uno por día, por un mes. 31, pues 31. Creo que lo leí en agosto, el agosto del año pasado, sí tenía 31 días. Ajá.
Entonces, hay muchos versículos en donde Salomón habla que uno no se tiene que inquietar porque el malo prospere. Y hace un contraste entre el justo y el malo. Hace un contraste en el que es justo y el que solo tiene riquezas. Y siempre termina desembocando toda la literatura en que el enemigo o en que aquel que hace iniquidad y tiene riqueza siempre va a terminar en perdición, pero el justo va a permanecer. Y eso es lo que hace Salomón al comparar al que tiene riquezas pero con iniquidad y al que es justo. Y dice, no te inquietes porque el otro prospere, porque yo ya sé el camino. Clama la sabiduría en las calles y nadie la escucha, dicen en los primeros capítulos. Clama a gran voz, queriendo que la escuchen, pero todos la ignoran. Pero después, cuando vienen a recapacitar, la sabiduría les es ocultada y ahora la sabiduría los ignora. Lea el capítulo. La sabiduría clama en las calles, queriendo que la escuchemos, aún sin merecerlo. Aún sin merecerlo. Quiero que vayamos ahí mismo a Efesios, pero ahora en el versículo 7, el 6 y el 7, por favor. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él muestra la abundancia de su gracia en que cuando nos perdona de todos nuestros pecados y cuando nos da una nueva oportunidad de decir, sí te caíste, pero ahora yo te levanto. Cuando Pedro se cayó, cuando caminó sobre las aguas y dudó, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero después de la exhortación, después de decirle lo que había fallado, Jesús extiende su mano y levanta a Pedro y lo salva. Es que Jesús también te va a exhortar y te va a decir lo que tienes que cambiar, pero también te va a levantar, también te va a dar la mano para levantarte. Jesús no te va a dejar en las aguas. No, es que dudaste, hombre de poca fe, ahogate. Claro que no. Jesús dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Extendió la mano y rescató a Pedro. Jesús se comporta de esa forma. Jesús exhorta, pero también hace los milagros. Jesús exhorta, pero también salvó. Jesús a veces tenía unas palabras un poco pesadas. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación? ¿Hasta cuándo? Pero después hacía el milagro. Después hacía el milagro. Igual cuando les decía, cuídense de la levadura de los fariseos. Ya viste, porque se nos olvidó el pan, está diciendo eso. Y les dice Jesús, aún son tan torpes que no entienden. Jesús también exhortaba, también tenía palabras duras. Pero la misma palabra del Señor dice que Dios cuando hiere, junto con Él va la venda. A veces queremos que Jesús nos hable así delicadito, pero Jesús va a decir, aún sos tan torpe vos. Y Jesús hace el milagro después. Así es su amor. Te dice las cosas de frente, pero también te sana de frente, también te salva de frente, también te libera de frente. Amén. Y es que Él da lo que Él es. Él da amor. Él da conforme a las riquezas de su gracia. Quiero que vayamos rápidamente a Filipenses 4:19. Quería tocar este punto también con ustedes. Filipenses 4:19. ¿Ya lo tienen?
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No te preocupes. Y a veces parece bastante increíble o bastante costoso no preocuparse por tantas cosas que pasan. Pero mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Lo dice la palabra del Señor. Conforme a las riquezas en Cristo Jesús, el dueño del oro, el dueño de todo. Ese es mi papá, ese es Jesús. Él cuida de ti, Él cuida de nosotros y nos paga conforme a la riqueza de su gloria y de su gracia. En Efesios vimos que nos paga con gracia y nos paga con su gloria, conforme a su riqueza. Él es rico en gracia y en gloria. Eso es lo que nos ofrece Jesús. Y el mundo nos puede ofrecer un montón de cosas. Y de verdad que se atraen, hermano. ¿Para qué le voy a decir que no? Sí, claro que sí. Si no atrayeran, no fuéramos para el mundo. Algunos dicen, si pecar no fuera rico, nadie pecaría. No fuera tentativo, no fuera una tentación. Pero Jesús nos pone a elegir. Me eliges a mí, que yo tengo riqueza en gloria y en gracia. O eliges solo placer pasajero. Elijamos a Jesús. Elijamos ser amigos de Jesús. Y vamos a ir a Efesios 4 del 8. Ahora vamos desde el 8. Efesios 4, 8. La palabra del Señor dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la traducción en inglés se traduce don como gift, que sería traducido al español de nuevo, regalo. Es don de Dios, es regalo de Dios. Cuando los gringos dicen los dones del Espíritu Santo, dicen los regalos del Espíritu Santo, porque no nos merecemos nada. Todo es por gracia. Esto no es de nosotros, no es de lo que podamos hacer, no es de lo que hicimos, es don de Dios, es regalo de Dios, dice Pablo. Dice la palabra del Señor. No es que lo merezcamos, no es que yo haga mérito, no es por meritocracia, es porque Jesús ya hizo todo. No es de nosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se sienta superior al otro, como algunos nos sentimos a veces. No es por obras para que miremos de menos a los hermanos, sino es por gracia, porque el único que se merece toda honra y gloria se llama Jesús, el Nazareno, aquel que anduvo en Galilea sanando a los enfermos. Una vez platicaba con alguien y me decía: es que sabes que Jesús andaba en todos aquellos lugares donde estaba lo más vil, donde estaba la pobreza extrema, donde no había nada, y Jesús pasaba por ahí y la gente decía: si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, entonces soy sano. Y Jesús pasaba por ahí y le decía: hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús pasaba por ahí y tenía compasión de ellos y sanaba. Después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se dolió, entonces se subió a una barca y quiso estar solo, pero a la orilla había un montón de gente que lo seguía. Entonces Jesús puso a un lado sus emociones, puso a un lado la tristeza y tuvo compasión y los fue a sanar. Eso anduvo haciendo Jesús. Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a salvar lo que se había perdido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En eso se centra todo lo que queremos entender sobre la gracia, sobre el Señor.
en que Jesús ya me amaba, en que Jesús me amó, y que Jesús me ama, y yo tengo que responder al amor de Cristo. Y vamos a ir a Efesios 4:10, ahí abajito. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano. Dios ya te conocía. Así como lo dijo a Jeremías: antes que vinieras al mundo yo te conocí. Te escogí y te di por profeta a las naciones. Preparó para que anduvieses ahí. Preparó el camino para donde ibas a pasar. Preparó tu cuna, preparó tu casa, preparó tu familia, para que anduvieses ahí de antemano. No te salgas de la senda, no te salgas del camino que Dios ya te preparó de antemano, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, la cabeza de la creación, Cristo. No nos apartemos de ahí, aún sin merecerlo. Mira todo el cuidado que tiene el Señor para con nosotros. Y eso es el mensaje de hoy, en que aún sin merecerlo, Jesús no solo nos salvó, Jesús preparó de antemano camino para que anduviésemos en ellos. Jesús sabía que no íbamos a poder soportar tanta carga, y Jesús dijo: el que te he trabajado y cargado, venga a mí, yo lo voy a hacer descansar. Lleve mi yugo, que es fácil de llevar. Entréguenme sus cargas. Sabe Jesús de que tus cargas son muy pesadas, pero Jesús hoy te dice: dame tus cargas y yo te pongo la mía, que es fácil de llevar. Pero Jesús, yo no he hecho nada para hacer esto, yo no he hecho nada para merecerlo esto. Es que yo ya hice todo. Póngase de pie, vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial que estás